Esperamos la respuesta de los restantes entidades convocadas. Algunas refirieron no tener la información suficiente porque, insisto en esta idea, a ese momento todavía no había sido hecho público oficialmente, formalmente, en qué iba a consistir el proyecto. Eran trascendidos, eran noticias de prensa, comunicados. Y con esta información que logramos recopilar, lo que hicimos fue juntarla y dar traslado. Dar traslado significa dar la oportunidad que abre al consorcio de gestión, a el OPDS, que es el organismo provincial competente en materia de ambiente, y a la Municipalidad de Bahía Blanca. No se les requirió que se expidan, sino que eran las instituciones o los organismos políticos que tenían injerencia en este proyecto, y lo que se hizo fue decir, bueno, miren lo que dice el ambiente académico de este problema. ¿Tienen algo para decirnos? ¿Tienen algo para aportar? ¿Tienen algo para explicar? Se remitieron las copias de estos informes, tanto de biología como de la UTN, y casi enseguida la gente del consorcio se acercó a la Defensoría y nos acompañó una cantidad de biblioratos con antecedentes increíble, la cantidad de antecedentes, eran muchos biblioratos, y vinieron a explicarnos de qué se trataba y las bondades, ¿no?, del proyecto. Lo dejaron para estudio, pero ni de la municipalidad ni del organismo provincial optaron por hacer ningún aporte, ninguna aclaración, ninguna contribución. Nosotros pedimos otros antecedentes, buscamos otros antecedentes por nuestra cuenta desde la Defensoría para avanzar en esto, y estábamos expectantes a lo que sucedía en la audiencia pública. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es el procedimiento para una iniciativa como la que se quiere llevar adelante, la audiencia pública es un paso fundamental legalmente previsto que no se puede omitir y que por lo demás es vinculante. ¿Vinculante qué significa? Significa que las opiniones que son vertidas en la audiencia pública respecto del emprendimiento, si son contrarias, tienen que ser refutadas para poder seguir avanzando. Si no se refutan, están, entre comillas, en falta. Es decir, hay aspectos que no están aclarados, y por eso es bueno tener en cuenta que las conclusiones, entre comillas, de esta audiencia fueron elevadas, están en manos del OPDS, y el OPDS va a tener que evaluarlo. Evidentemente hubo una valoración local de esas conclusiones desde el momento en que, frente a las cuestiones comprometidas, se dio prioridad, se dio preeminencia al beneficio económico, que, como bien decían antes, no sabemos cuál es, no sabemos cómo lo miden, no sabemos cómo mensurarlo. Lo cierto es que hay una afirmación concreta que se hizo pública en el sentido de que el beneficio de esta iniciativa es superior al interés ambiental que está comprometido, que vemos que es incuantificable. Porque esto es uno de los aspectos que el derecho ambiental nos lleva a ponernos a prueba. ¿Por qué es distinto? Es lo mismo hablar, hago un paréntesis, es lo mismo hablar de cuál es la indemnización que me tienen que pagar porque me echaron de mi trabajo y yo llevo 5 años y me deben vacaciones y lo puedo calcular matemáticamente, o cuál es el daño que me produjo un choque en el auto en la esquina, y le digo, bueno, rompí el guardabarro, rompí la óptica, estuve 3 días sin el auto, 15 días, 2 meses sin el auto. Lo puedo evaluar, puedo hacer un cálculo. En materia de daño ambiental, yo puedo determinar a ciencia cierta primero cuál es el ámbito físico, hasta dónde se va a extender el daño. Entonces imagínense que en un río tengo un vertido de desechos industriales terriblemente contaminantes. ¿Quién sabe hasta dónde va a llegar la contaminación río abajo? Cuando ustedes vemos
televisión o en internet las imágenes de esas chimeneas industriales que largan y largan y largan y largan, humo negro. ¿Quién puede determinar realmente cuántas son las personas afectadas? ¿Hasta dónde llega la incidencia de esa contaminación persistente y reiterada en el tiempo? ¿Y cuánto va a perdurar? Entonces, el daño ambiental es totalmente distinto al daño tradicional al que estamos acostumbrados nosotros a ver en lo cotidiano, y que hasta por sentido común podemos llegar a deducir cuál es. Bueno, como les decía con el choque, podemos animarnos a jugar y a especular con eso. Con el daño ambiental no. Y precisamente por eso es que, los países quienes son referentes en la cuestión ambiental dijeron, bueno, tenemos que crear instrumentos que nos ayuden a prever el daño ambiental. Estos instrumentos son, algunos también fueron mencionados, el principio de precaución y el principio de prevención. Prevención te dice, hay que anticiparse al daño. No podemos esperar a que me choquen para arreglarlo. No. En el ambiente, si dañan el ambiente, después es muy difícil recomponer, si no imposible. Me tengo que anticipar. El otro principio que yo les decía es el principio de precaución. ¿Qué significa? Que no tengo que tener una certeza científica, no debo tener una ecuación matemática que me diga 2 más 2 es 4 para poder actuar. Yo, ante la posibilidad cierta de que se produzca un daño, estoy habilitado para avanzar, estoy habilitado para peticionar a las autoridades, para pedir a las autoridades que actúen y que me digan, bueno, si ustedes van a avanzar en esto, asegúrenme que no se va a producir un daño irreversible, asegúrenme que de alguna manera este ecosistema no se va a deteriorar de una forma que no lo vamos a poder recuperar. Estas son herramientas jurídicas para la protección del ambiente. Y tenemos otras más, hay otras más. Por ejemplo, tenemos que a mucha gente que ha venido a la Defensoría que hemos hablado sobre este tema, yo les he explicado, hay una ley que nos habilita a pedir información y nos tienen que responder. Es una que se llama Ley de Información Pública Ambiental. Nos tienen que responder, y si no nos responden podemos acudir a un juez para obligarlos a que nos informen, a que nos hagan públicos datos, relevamientos, estudios. Tenemos derecho a saberlo y eso lo tenemos que utilizar. Y lo podemos pedir tanto de instituciones públicas como también de instituciones privadas. De manera tal que si hay por ahí algún ente que nosotros sabemos que tiene información importante y queremos obtenerla, tenemos el derecho y podemos utilizar medios para obtenerla.